Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Un fin de semana realmente muy convulsionado por la falta de combustible. Realmente uno cuando venía para el canal veía la sensación de crispación en las estaciones de servicio, las grandes colas, y también la situación de crispación de un país sin nada. Hoy leía los diarios el 1.300.000 pesos que se cobró de vacaciones que no le correspondían el ex titular del PAMI, Di Cesare. Entonces vos sumás cuestiones personalísimas como la de Di Cesare, más cuestiones no personales sino institucionales como fueron también los de Falco del PAMI, más los empresarios amigos del poder que no pagaban impuestos para crear sus propios medios y además para acumular más plata para que después Cristina la vuelque en la política. Y todo así, y además sindicalistas que se apartan como Hugo Moyano, pero dejan a su hijo que es peor, como Pablo, dirigencias que no frenan, es decir, no se dan cuenta la situación en la cual está el país. No se dan cuenta, y yo digo que no se dan cuenta porque el país no explotó por el aire. Si hoy estuviéramos como Venezuela, capaz que se daban cuenta. Pero eso no sucedió porque los argentinos tenemos otra mirada social y también porque producto del dispendio, producto de la maquinita y producto de miles de situaciones, no explotó. A Diego Valenzuela lo convoco por su doble rol, no por el rol de periodista e intendente, sino por el rol de economista, político e intendente de Cambiemos en 3 de febrero. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto visitarte, Alejandro. A ver, yo hoy estoy más preocupado que de costumbre, porque digo, el gobierno que puso un freno a todo el gasto, ahora tiene la obligación de empezar a gastar para empezar a inyectarle plata al mercado, que el mercado se había frenado. Con lo cual da una señal, si se quiere, simpática para la población que ya le empezaba a recriminar un montón de cosas, pero va una señal antipática para aquellos tipos que le decían que lo iban a apoyar si tomaban ciertas medidas. Entonces le empiezan a no creer los tipos, los dueños de la plata, por así decirlo. Y por el otro lado veo una dirigencia que no frena, es decir, los sindicatos no frenan, no paran, van por más, la creen que es fácil, que se lo pueden llevar puesto, y el kirchnerismo salvaje también cree que se lo puede llevar puesto, cuanto peor, mejor. ¿Vos cómo lo vivís? Mira, por un lado, Alejandro, veo una Argentina en transición de un modelo político y económico a otro, con diferentes ingredientes, tanto lo que es el diálogo, la horizontalidad, una nueva forma de comunicar, arreglar problemas económicos heredados, diciendo la verdad, sincerando algunas variables, en pos de que haya crecimiento genuino y trabajo, inversión, estos engaños, que era decir, bueno, no hay inseguridad, no hay inflación, nos arreglamos con lo nuestro. Queremos un país pujante en términos de la inversión, de la producción local, un país abierto al mundo. Eso implica decirle la verdad a la gente sobre cuestiones como las tarifas, qué pasa con el transporte, bueno, la energía, ni hablar, pero siempre con una mirada social, que creo que es lo que está plasmando el gobierno en una idea, para responder tu pregunta, de gradualidad. No se trata de un ajuste, se trata de sincerar situaciones con una mirada social que se plasma en la cuestión del paquete social, en la cuestión de los jubilados, en la cuestión anunciada del apoyo de tarifa o de pago de 40% de las tarifas a los clubes de barrio. Vos sabés que en 3 de febrero nosotros, además eso le agregamos un apoyo municipal, que lo hicimos aún antes que la presidencia, porque sentimos que los clubes y la sociedad de fomento deben ser apoyadas para que hagan su laburo deportivo y social. En San Martín se rechazó ese proyecto, pero sí se avaló los pedidos de amparo, por ejemplo. Sí, yo no coincido. Me parece que, si bien respeto la decisión de cada intendente sobre cómo abordar este tema, siempre que se haga dentro de la institucionalidad, como lo ha hecho Gabriel y algunos otros intendentes, mi visión es que nosotros podemos ayudar, que tenemos presupuesto. Alejandro, vos lo sabés, acá hay municipios que han aumentado la tasa municipal el 50%, que tienen recursos y que en lugar de ayudar a los clubes, tiran piedras. Municipios que tienen plazos fijos, tienen plata y van a la justicia.
Lo que nosotros dijimos en 3 de febrero, y también en Morón, en Pilar, y ahora otros municipios también se están sumando, es si podemos ayudar, ayudemos a que los clubes transiten mejor esta etapa, más suavemente esta etapa de readecuación tarifaria. Y bueno, fuimos pioneros en esta visión, y creo que ir a la justicia implica que del otro lado apelen la situación y no cambie nada. No es momento de hacer política con la gente, con la comunidad y con los clubes. No es para especulación política este tema. Ustedes exigen normalidad y coherencia en esquemas políticos y también sindicales que han demostrado no tener coherencia, criterios. Digo, entonces, ¿por qué actúan de esa manera? Y lo intentamos, Alejandro, la segunda parte de tu pregunta, que es correcta. Acá hay una inercia de un país que se mueve con algunas reglas, con algunas prácticas que nosotros no compartimos. Esto que vos decís, no frenan. No frenan, pero nosotros tenemos que, los que tenemos una mirada diferente, propender, buscar que algunas cosas cambien, desde lo que es el manejo honesto y decente de la guita, a lo que son los incentivos del gobierno. Vos lo dijiste también en su momento, la cuestión de las reelecciones indefinidas, la cuestión de la transparencia. Yo firmé un decreto para publicar mi declaración jurada y la de los secretarios, y lo convoco a todo el Consejo Deliberante a que haga lo mismo. O sea, creo que con actitudes podemos ir cambiando esto de que a veces en la clase política o en los gremios o en los sectores corporativos empresarios no hay una conciencia de lo que necesita el país para ser un país normal, pujante, donde haya diálogo y progreso para todos. Entonces, es cierto lo que vos decís. Y bueno, hay que dar ese debate. ¿Cuánto te recriminaron haber bancado la rendición de cuenta que presentó Curto en ese sentido? No, nadie me la recriminó. Ese es un trabajo legislativo que conduce el presidente del Consejo, que es Sergio Giacobino, en un marco de diálogo, tanto hacia adentro de nuestro bloque como con los demás bloques. Es una decisión autónoma de otro poder, que es el legislativo, y a mí nadie me recriminó nada. Si bien puede llegar a parecer también una contraprestación, porque no explotó el municipio, no te tiraron con granadas cuando entraste al municipio después de 24 años, era de suponer que te podían haber hecho trituradora de todos los expedientes, digo. Pero a alguna gente del propio Cambiemos, ¿por qué lo perdonaron? Esto es lo que... No se perdona a nadie, Alejandro, todo lo contrario. Vos bien sabés que yo he hecho una denuncia en la justicia, bueno, nuestro gobierno, por cosas que encontramos en el sistema de salud, que nos preocupan mucho. Sí. Estamos haciendo una auditoría sobre el tema de la construcción de edificios, que me preocupa mucho, porque se hicieron muchos edificios con un marco normativo sospechoso. Hay muchas quejas de los vecinos porque hay edificios por todos lados y no se sabe bien cómo se hicieron. ¿Se va a parar eso? Y yo no firmé ningún expediente por excepción desde que asumí la intendencia de 3 de febrero. Los edificios que hoy están creciendo son los que se firmaron en la etapa anterior. Y esa es una cosa que nos llamó la atención. Hay muchos edificios en noviembre de 2015, o sea, un rato antes de irse. Entonces, estas son cuestiones que nosotros vamos a transparentar. Y en otros temas también, cuestiones, por ejemplo, de control e inspección de locales, que donde también tenían nombre y apellido los inspectores que iban ahí. Algunas dudas. O sea, si vos tenés inspectores que van hace años a los mismos lugares, ¿qué pasa? Se terminan haciendo amigos de las personas a las que controlan. ¿Qué hizo nuestro nuevo subsecretario de Inspección y Control? Los inspectores, primero que los estamos recapacitando, incorporando algunos inspectores nuevos, llegan a la mañana y recién ahí se enteran a dónde van. Y les puede tocar Loma Hermosa, Ciudadela o Cespeña. No van siempre al mismo lugar, porque no queremos que se hagan amigos. ¿Y no se empiezan a enfermar? ¿A tomar licencias atrasadas? Bueno, yo creo que estas cosas se van acomodando con una conducción política como la que estamos ejerciendo y con mucho, además, comprensión por el laburo municipal. Vos bien sabés que hace poquito anuncié algo que para mí es un hito, que es la formalización del trabajo en 3 de febrero, un trabajo en etapas donde monotributistas, más del 40% de los monotributistas, que es un trabajo precario, fundamentalmente pasan al mensualizado. Deporte, salud, que serán los ámbitos en muchas áreas, y ahí te quiero decir algo para que quede claro, que son monotributistas, en parte que han entrado con mi gestión y en parte que vienen de la gestión anterior. No son los monotributistas de Valenzuela, son todos aquellos que desempeñan labores por más de 30 horas semanales. Y en el caso de a los monotributistas que estaban de hace 5, 6, 8 años siendo monotributistas,
¿A eso le pusiste la efectivización? Van a ir a mensualizados, que es un trabajo en blanco, cobran el 30, tienen obra social, aporte sindical, vacaciones, aguinaldo, o sea, una condición laboral formal y con un empleo de mayor calidad. La última. ¿Vos ves al gobierno llegando como debería llegar a las elecciones del año que viene, de medio término, que son fundamentales? ¿O este traqueteo típico de la Argentina, donde cada sector tironea y el gobierno a veces creo que es más dialoguista de lo que debería? Es decir, vos podés retroceder sobre tus pasos una vez, 2 veces, pero suele ser abierto, suele retroceder. Entonces yo creo que en algún momento va a aparecer hasta como tímido. Y digo, esto vos ves que cómo va a llegar el gobierno el año que viene. En mi humilde opinión, lo que parece debilidad es fortaleza. Un gobierno que dialoga y que no impone, un gobierno que cuando se equivoca lo corrige. Lo que pasó con la provincia, con el tema de las declaraciones juradas, lo que pasó con algunas cuestiones de decisiones nacionales, donde se dice, bueno, le ponemos un tope en el tema de los aumentos de tarifas. La vida es así, uno en la vida, con tu familia, en tu desempeño profesional, no se equivoca el que no hace. Y este gobierno hace, quiere transformar, y cuando se equivoca lo dice y lo corrige. Y creo que vamos a llegar muy bien, vamos a llegar con mucho apoyo social, porque es una nueva política, estamos en una bisagra histórica. Vamos a andar muy bien en la legislativa, vamos a tener un país en crecimiento cuando la gente esté votando. ¿Cuándo empieza el segundo semestre para vos? Mira, para mí ya entre este año, ¿te acordás cuando se decía en la época del 2001 que gobernaba don Eduardo Duhalde? La gente sentía que había crisis, pero ya había arrancado, se empezó a ver, y yo hice un libro sobre eso, y conversé con Duhalde, y conversé con muchos actores de la época. La gente veía crisis y ya en mayo del 2002 había arrancado y a fin de año se veía, ¿no? Y sin comparar las situaciones, porque esta es una situación infinitamente mejor, ¿no?, en la que estamos, no estamos en crisis, estamos en una situación de estancamiento que heredamos acá, estaba parado el país y con muchos problemas. Yo creo que entre fines de este año y principios del que viene se va a notar mucho más en el clima social, urbano, en el bolsillo. La gente va a ver el año que viene que valió la pena todo este esfuerzo, algunos dolores que como sociedad tuvimos que asumir por los problemas negados en la etapa anterior. Y vamos a tener un país en crecimiento, 2-3 puntos, con una inflación que va a andar bajando. Yo la veo abajo del 2% mensual, 20% anual. Si veníamos de 30 y pico, vamos a estar mejorando. Veo también en términos políticos, que sé que a vos eso te interesa y sos un gran analista político, veo un gobierno muy fuerte, con mucho apoyo social. Nuestro gobierno en 3 de febrero, el de la gobernadora, el del presidente, aún a pesar de las decisiones que se toman, y veo un peronismo dividido. Con lo cual esto es una condición para que el año que viene se confirme esta tendencia de cambio. Diego, gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Un placer que hayas estado acá. Un instante, continuamos con Sentido Común.